Muy buenas y bienvenidos una vez más a una Tech Talk de Soprasteria, una Tech Talk que hemos llamado Tu reflejo no te pertenece, IA, imagen y el dilema de Pigmalión. Mi nombre es Sergio Monroy, soy HRP en el Centro de Servicios de Soprasteria España. Y para ir abriendo boca en esta charla sobre inteligencia artificial, antes de comenzar y presentar a nuestros compañeros y compañeras que van a hablar sobre IA durante esta mañana, vamos a introducir un pequeño vídeo que os pueda dar unas ideas sobre los temas que vamos a tocar. Aparece el primer ayuntamiento que va a prohibir el uso de la inteligencia artificial en todos sus concursos. La inteligencia artificial está clonando las voces de los artistas para crear colaboraciones que nunca han existido. ¿Quién posee los derechos o quién es titular de los derechos de una invención que se crea con inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que puede servir para mejorar nuestras vidas o puede servir para difundir bulos y para atacar a la democracia. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos hace una advertencia a las empresas de no utilizar los datos de los estadounidenses en entrenamientos de modelos de inteligencia artificial. La SGAE reclama compensaciones económicas para los creadores por el daño que la inteligencia artificial está haciendo a su trabajo. Los ciudadanos tienen derecho a saber si lo que están contemplando, gozando, escuchando, es obra de una persona o de una máquina. Muy bien, y como os decía, estamos hoy muy bien acompañados, ¿vale? Porque contamos con la presencia de varios compañeros del sector, tanto tecnológico como de la creación de contenido, ya sea transmedia, digital, música, etcétera. El primero de ellos, Eduardo Sánchez, compañero de Soprasteria, responsable de arquitectura e inteligencia artificial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Pues primero, muchas gracias por invitarme, ¿no?, a colaborar en esta mesa redonda y bueno, pues espero que mi experiencia pueda ayudar, ¿no?, y pueda aportar algún insight de interés. Genial, bienvenido, Eduardo, seguro que tu participación será de lo más provechosa. También se encuentra con nosotros Marta Nadal. Marta es directora del servicio jurídico en la SGAE. Bienvenida, Marta, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros y encantada de hablar un tema que bueno, me apasiona y me preocupa a partes iguales, ¿no? Es un tema, yo creo, central para la sociedad, no solo para los autores, para la sociedad y creo que es muy bueno que tengamos esta oportunidad de hablar de los principales retos hoy, ¿no? Genial, pues bienvenida, Marta. Seguro que también nos puedes arrojar bastante luz sobre varios temas que veremos en los diferentes bloques de hoy. Y en último lugar, Sara Pedra, directora de transformaciones en Prodigioso Volcán. Bienvenida, Sara, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y con muchas ganas de responder a temas que yo creo que están en el día a día de la agenda, en nuestro caso, en el caso de Prodigioso, en el día a día de la creatividad y de todas las decisiones que tomamos y a ver si ayudamos a la gente también a pensar con nosotros, porque respuestas claras tampoco hay. Eso es. Pues bienvenida, Sara. También esperemos que tus aportaciones nos aclaren un poquito todos estos temas que seguramente a más de uno y a más de una nos habremos hecho en nuestro día a día. Y también, obviamente, dar la bienvenida a todas las personas que estéis en el chat de Twitch viendo esta charla, tanto gente de la compañía como gente externa. Desde aquí agradeceros vuestro apoyo y vuestra compañía. Para ir abriendo boca en esta nueva Tech Talk de Soprasteria, como os decía, como os avanzábamos previamente, hemos generado diferentes bloques, diferentes temáticas sobre las cuales hablaremos a lo largo de esta próxima hora. Y la primera de ellas, ¿vale?, para ir entrando en materia, es sobre la propiedad, ¿vale?, la propiedad intelectual de lo generado con inteligencia artificial. Todas las personas que estamos aquí, imagino que en un momento puntual a lo largo de nuestras carreras y sobre todo en estos últimos años, pues en este último año sobre todo, que es ha habido esta gran explosión de la inteligencia artificial en el mundo laboral, hemos utilizado en algún momento pues, crear una imagen, crear un discurso, crear algo de código, crear cualquier cosa que nos haya venido bien
Y claro, muchas veces se nos puede venir a la mente que, oye, ¿y esto a quién le pertenece? Porque claro, lo he generado yo, pero esta IA se ha entrenado con material que no es mío, esto pertenece al creador de la IA, me pertenece a mí, ¿a quién le pertenece? ¿No? Entonces, entrando en este contexto legal, Marta, ¿a quién le pertenece realmente los derechos de autor de estas creaciones? ¿Al usuario, al desarrollador, a nadie, a Internet? Cuéntanos. Bueno, es uno de los grandes temas que hay sobre la mesa a nivel de propiedad intelectual, pero no solo en España, a nivel mundial, porque, bueno, efectivamente esto es un fenómeno que ha sacudido los cimientos de muchos ámbitos y también el de la creación, ¿no? Entonces, como digo, es un debate que se sigue construyendo y enriqueciendo día a día, pero sí hay, pues, por así decirlo, algunos puntos ya comunes, ¿no? Bueno, en primer lugar, para contestar a la pregunta, voy a partir de considerar que estamos hablando de una inteligencia artificial que, por así decirlo, luego sé que en otro bloque hablaremos de esto del entrenamiento de la IA, entonces para no mezclar bloques, ahora vamos a partir de que es una inteligencia artificial que, bueno, pues que ha sido entrenada lícitamente y que pues yo la utilizo, pues como decías tú, como apoyo a mi creación, ¿no? Entonces, aquí lo que es un poco la posición de consenso es que si yo utilizo esa IA y le doy un prompt y, por así decirlo, no hay ningún tipo de aportación humana, es decir, yo digo, pues dibujo un sol, pues ahí realmente lo que ocurre es que no hay ningún tipo de creatividad, es una obra pues prácticamente 100% IA. Y en nuestro sistema de derecho de autor, pues en España, sino también europeo y bueno, pues casi internacionalmente, pues también se siguen estos estándares. Lo que protege el derecho de autor es al autor persona física. Por tanto, lo que crea una máquina no tiene derechos y por tanto no es de nadie. Y aquí, claro, ahora llegamos al punto pues que, por así decirlo, es el más habitual probablemente y es el más difícil de discernir en la práctica. ¿Qué pasa si yo me considero que soy el autor, pero me ha ayudado de la IA como herramienta? No es que le he dado un prompt tan inespecífico como ese que hemos dicho de dibuja un sol, sino que, oye, yo, pues por ejemplo, pues estoy componiendo una canción y entonces pues hay unas partes que del ritmo, de la melodía que son mías, pero pues le pido a la IA que me ayude con algún punto de la canción o con algún punto de la letra. Bueno, ahí, en ese ámbito, entramos ya en una dimensión distinta, porque hablamos de la inteligencia artificial como herramienta. Y ahí, bueno, pues lo que hay que valorar es caso por caso si realmente ha habido una aportación humana, un esfuerzo creativo, una originalidad, y la IA solo ha sido una herramienta al servicio de esa dirección creativa humana, entonces la obra sería protegible por derechos de autor y el autor sería pues la persona que ha creado esta obra, ¿no? Ya digo, es algo que ahora mismo, y esto es a nivel internacional, se sigue debatiendo, ¿no? Porque todo esto pues da lugar siempre a muchos debates, pero bueno, un poco yo creo la posición mayoritaria en este momento es esta que os transmito. Diferenciar entre la IA como herramienta o la IA, digamos, generando autónomamente contenidos. No sé si nuestros compañeros, tanto Eduardo como tú, Sara, tenéis algo más que añadir en este punto. ¿Es alguna pregunta que os habéis realizado en algún momento de vuestra carrera en los últimos años? Sí. O sea, al final este punto es un punto que lleva sobre la mesa muchísimo tiempo. O sea, los que llevamos técnicamente en temas de inteligencia artificial muchos años, al final somos conscientes de que la IA generativa lo que ha aportado y la gran diferencia, digamos, para el gran público es ese end-to-end. Es decir, como decía Marta, no hago nada, yo no aporto absolutamente nada y me está dando una obra, me está dando una imagen que ya, digamos, tiene un grado cuasi productivo o una obra musical que ya prácticamente está como para publicarla directamente, ¿no? Pero llevamos muchísimos años donde ha habido capacidad de, oye, he creado estos 4 acordes, complétame otros 4. He creado esta imagen, ayúdame poniéndole fondo. O tengo esta imagen o este boceto, coloréamelo automáticamente. Ese tipo de algoritmos llevan con nosotros, cuando digo años, hablo de décadas, ¿vale? Entonces, el punto clave, y además, por ejemplo, en la ley de copyright americana lleva así ya muchísimos años marcado, el punto clave es la intervención humana. O sea, es decir, cuando tú estás aportando tu propio punto de creatividad, tu propio punto de postproducción, de preproducción, de planificación, de intención, tú te estás apoyando en una herramienta
y estás después generando una obra original. Cuando tú simplemente estás produciendo en masa imágenes, ¿vale? Estás fabricando y no tienes un derecho de producción, o sea, no tienes un derecho de autor. Podrás tener un derecho industrial o podrás tener otra cosa, pero no será nunca un derecho de autor, no será un copyright, porque tú no estás produciendo nada original, ¿vale? Mientras que la uses como una herramienta, sí. ¿Qué ocurre? Que al final, y esto pues seguramente que lo hablamos más veces a lo largo de la jornada de hoy, pero el punto muchas veces está ahí, que para poder usarla como herramienta, tú sigues teniendo que tener tus conocimientos. Esto hace 30 años, cuando llegaron los primeros CorelDRAW y los primeros Photoshop, ya ocurrió. Que había mucha gente que decía, claro, pero es que ahora ya cualquiera es diseñador gráfico. Claro, no. Lo que pasaba es que la gente que era un cualquiera, pues no era diseñador gráfico porque hacía verdaderas porquerías, ¿vale? Y la gente que sabía lo que eran capas, lo que eran colores, teoría de color, teoría de formas, composición, de pronto tenía un montón de herramientas para acelerar mucho su capacidad de trabajo, pero seguía siendo un trabajo creativo y lo ha seguido siendo. Y, en mi opinión, lo va a seguir siendo. Es aquí donde quiero preguntar, en tu caso, Sara, ya que eres doctora en comunicación, cuéntanos ¿cómo crees, bajo tu punto de vista, que funciona este aspecto más generativo? ¿Puede considerarse que haya autoría o creatividad en este proceso? ¿Hay creatividad a la hora de dar un prompt? ¿Hay creatividad a la hora de obtener cierto resultado por parte de la inteligencia artificial? Cuéntanos un poquito. Yo me vais a permitir que además me ponga otro gorro, porque aparte de directora de transformación en Prodigioso Volcán, tengo una faceta que es que yo me formé como música en un conservatorio, ¿vale? Entonces, claro, yo me voy en línea lo que ha dicho Eduardo, que es, yo me voy a los años 60, 70 y existía un tipo de música que para nosotros es muy ruidosa, pero que se llamaba música electroacústica. Y eso fue un cambio brutal porque no tenías a un tipo en un concierto tocando un instrumento, sino era lo que ahora entendemos como un programador. Alguien le había dado unas instrucciones a una máquina, entonces tú estabas allí sentado viendo a una máquina reproducir sonido. Y ese debate que tenemos ahora se lleva teniendo muchísimo tiempo. Desde el punto de vista puramente comunicativo, al final lo que haces es desplazar el acto creativo, es decir, pero tiene que existir. Y ahí es donde está el punto. ¿Hay acto creativo o no lo hay? Y luego, ¿en qué momento? Generalmente le atribuimos siempre la autoría al que pinta, al que escribe, al que toca. Y en el caso de la inteligencia artificial hay una ejecución delegada. Es decir, hay un momento en el que le das un botón y una máquina ejecuta. Pero hay un diseño del sistema. Es decir, desde los datos con los que entrenas el modelo, que aquí podemos entrar en muchísimas cosas, pero toda la vida. Has tenido referentes, has estado escuchando música para componer, has estado viendo cuadros o fotografías para pensar cuál era tu siguiente paso y pensar que vives en un cubo blanco en el que nunca has tenido inspiración, no ha existido y de hecho la copia y el plagio son delitos que no los inventa la inteligencia artificial generativa, no estás frente a una página en blanco. Entonces hay toda esa curaduría de fuentes con las que también puedes entrenar el modelo y luego hay una parte que necesita sensibilidad, escritura, guión, criterio, que es creatividad. Que es mucho más parecido, pensemos, a la de un editor o un director de escena. Pero nadie diría que alguien que hace efectos especiales no sabe de creatividad, sabe de mucha creatividad, pero con otras herramientas. Lo único que está tocando, pues, buffers en una pantalla y está dando instrucciones a una máquina. Es decir, sí que hay creatividad, pero se ha desplazado el momento. Y una persona sin creatividad, pues, será el que pone hazme un sol. Y una persona que sí que la tiene y que tiene sensibilidad y que criterio es capaz de hacer obras maravillosas, sin ir más lejos, y para que se pueda ver. Nosotros ahora mismo desde Prodigioso Volcán tenemos una exposición hecha con IA generativa en el COAM y es nuestros directores creativos. Hay un trabajo de meses de curar imágenes, de cómo lo quiero, y hay prompts que podrían ser páginas enteras hasta que han dado con la instrucción. Pero ¿qué pasa? Que le han tenido que decir la cámara, la lente, el tiro de cámara que tendría que aparecer, la paleta de color, absolutamente todo. Y eso lo tienes que saber. Ajá. Desde, yéndonos a una parte, por ejemplo, aprovechando que te tenemos aquí, Marta, en el ecosistema de las GAE, con todo lo que tiene que ver con la autoría de canciones y lo que es el concepto legal de la propia autor, imagino que estaréis viviendo un momento de transición o de impacto fuerte con toda esta nueva irrupción de esas tecnologías. Cuéntanos un poquito
¿qué está suponiendo, ¿vale? A nivel del concepto legal del autor dentro de la SGAE o dentro de este marco legal. Bueno, realmente los cimientos en los que se basa la propiedad intelectual al final no han cambiado. O sea, de la misma manera que yo no puedo plagiar una obra, y entonces cuando uno registra una obra en SGAE, en cualquier entidad de gestión, tiene que declarar que es el autor. Y esa declaración de soy autor es tanto decir que no la he copiado, que la he creado yo con mi propio esfuerzo creativo, mi personalidad, mi originalidad. Entonces, eso se mantiene al final. Por esa razón es un poco la que yo decía de al final de distinguir entre la IA como herramienta y la IA como sustituta, ¿no?, de la creatividad humana. La postura nuestra sigue siendo esa, que para ser autor tú declaras que eres autor porque has hecho una aportación muy relevante de creatividad humana, por más que te hayas auxiliado de la IA como herramienta o de otras herramientas que también hay para la creación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el enfoque es el mismo. Sí que es verdad que hay un debate jurídico ahora abierto porque con el tema de los prompts, al final, y esto lo podrá explicar mejor Eduardo desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero, y también lo decía Sara, ¿no?, el tema de la ejecución delegada. Tú das una instrucción a la IA y realmente a partir de ahí pierdes el control, porque la IA lo va a ejecutar pues como ella considera. Entonces, a partir de ahí, ahí sí que nos desplazamos de lo que es la autoría, pues solo el prompting al final te puede llevar a desplazar toda creatividad, y ahí pues entramos en la delgada línea de lo que decía Sara, de oye, pues dónde está un poco la aportación personal en ese prompting. No, esto ya os digo que es algo que ahora mismo a nivel internacional se sigue debatiendo un poco, porque al final las entidades de gestión tenemos que dar criterios generales, ¿no?, que ayuden a las personas a saber cuándo tiene una obra protegible o no, y bueno, pues hay zonas a veces grises, ¿no? Pero bueno, por tratar de dar mensajes didácticos y bueno, pues que la gente se quede con el mensaje, al final, como con tantas otras revoluciones tecnológicas que nos han hecho plantearnos qué significa ser autor, pues también con esta la esencia permanece la misma. La autoría en el ámbito del derecho europeo está muy ligada a la personalidad del autor. Se considera que tu obra es un reflejo de tus vivencias, tu conciencia, tu creencia y lo que tú aportas al resultado creativo. Entonces, mientras esa aportación siga existiendo, seguirá habiendo autoría humana por más que haya una ayuda de una herramienta tecnológica. O sea, al fin y al cabo, siempre que haya autoría humana, la base, como tú decías, no cambia o no se ve afectada tan fuertemente. Sí, pero una autoría humana sustancial, no formal. Sustancial. O sea, claro, pero no he dado 3 prompts. Hombre, claro, siempre hay una persona que da las instrucciones, ¿no? Sí, pero que sea relevante. Es que tiene que haber, claro, porque también un poco entrando con un tema un poco más filosófico, pero que lo trataba Sara y también por eso me gusta recuperarlo. Siempre ha existido la inspiración como bien decía Sara, para crear. Nadie crea de cero y eso es bueno, porque entre todos como sociedad crecemos, ¿no? Esto es como el dicho de caminamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Está muy bien que nos inspiremos en lo previo. ¿Qué ocurre? Que para mí la inteligencia artificial tiene una diferencia, y es que ella en sí no aporta nada. Es decir, cuando Sara, para formarse como música, se formó con las obras de los demás, luego ella, cuando hace una obra, ella se inspira a otros, pero ella también aporta su sello personal, su personalidad. Con la IA no hay nada, es una remezcla de materiales previos sin una personalidad, un trasfondo, una conciencia, unas vivencias que aporten también al conjunto colectivo, ¿no? La IA utiliza, pero no aporta nada. Entonces, para mí, uniéndome a eso un poco a la reflexión de Sara, sí que quería destacar este punto, ¿no? La importancia de esa aportación de cada uno a lo que crea, ¿no? Y por eso, si hay una IA como herramienta, pero sigue estando esa aportación creativa, ese traslado de la personalidad del autor, por eso sigo creyendo que podemos considerar hablar de autoría, y por eso en el caso contrario no habría autoría. Quería preguntarte, ligado bastante a esto, Edu, ¿existe alguna herramienta que nos permita conocer el grado o el nivel de implementación de alguna obra hecha con inteligencia artificial? ¿Tenemos algo a día de hoy en el mercado que nos ayude con esto? Existen un montón de herramientas que tratan de identificar cuánto de inteligencia artificial se ha utilizado para crear una obra, ¿vale? Las más avanzadas son sobre texto. De hecho, me contaba una conocida hace poco que habían hecho un concurso de literatura, habían pasado una de estas herramientas y les había salido que de media
el 60% de las obras, o sea, no el 60% de las obras, sino que de media, cada una de las obras, el 60% del contenido estaba generado por IA. Y no había ni una sola que tuviera menos del 40% generado por IA. Entonces, estamos viviendo una gran revolución. Entonces, aquí el punto no es tanto qué se ha generado por IA o qué no, porque es una cosa que no nos ha importado hasta ahora. Es decir, cuando hemos estado haciendo cualquier trabajo creativo, nunca nos ha importado tanto con qué herramientas o con cuáles no, o cómo lo auditamos para tal. Lo que nos importa muchas veces es la obra final. Lo que ocurre aquí es que las IAs generativas son tan completas y es muy probable que en muy poco tiempo, meses, años, estemos viendo IAs que sean capaces de, desde cero, replicar la forma de componer, de crear, de tal, de artistas. Lo que pasa es que al final las IAs se nutren de lo que ya tienen y ahí es donde está su límite. Si nosotros no creamos cosas nuevas, las IAs no van a crear cosas nuevas hasta que pasemos lo que se llama el índice de la singularidad, que ese a priori creo que todavía estamos muy lejos de él, ¿vale? Que es cuando una IA sea totalmente indistinguible de una persona. Pero a día de hoy lo que ocurre es que tenemos herramientas generativas que son end-to-end, ¿vale? Hay, por ejemplo, una de música que es muy común, que es Suno, ¿vale? Y que además el otro día la lió el CEO diciendo que ya no había que ser músico para hacer música, ¿vale? Suno es una herramienta end-to-end, ¿vale? Es una herramienta que tienes muchos problemas para editar. Tú tienes un prompt, ¿vale? Le puedes marcar estilos al inicio, pero no controlas nada. Te da un resultado y el resultado es completo, hasta la persona que canta, todo, o sea, música, letra, la puesta en escena, todo entero, end-to-end. Y lo que tienes es un fichero de audio de respuesta. Entonces, tu proceso creativo está única y exclusivamente al inicio de la entrada. Y puede ser tan tonto como créame una canción de reggaetón que abre sobre temas modernos. Sí, que entonces, no puedes ni meterte en mastering, ni meterte en temas de claro, Q, ni meterte en temas de edición por pistas, pero, ni nada de esto. ¿Qué ocurre? Que hay, por ejemplo, herramientas que también llevan unos años en el como Magenta, que es de Google, que se integra con Ableton, que es una herramienta muy conocida por la gente de música, ¿vale? Y lo que te hace es decir, oye, para esta melodía me puedes generar una base de percusión. Entonces te genera 2 o 3 y tú dices, me gusta esta. La ajustas tal porque tienes todo para ajustarla. ¿Me entiendes, no? Le cambias el instrumento, lo mueves, te genera en MIDI o en piano roll, te genera las notas. Tú dices, esta nota se le ha ido, la voy a bajar. O sea, está todo muy tal, o le voy a cambiar el tal. Tienes muchas capacidades para trabajar con ello, ¿vale? Y a mí ese tipo de herramientas sí me parecen maravillosas, porque yo, que sí compongo música en minutos libres, pero a diferencia, por ejemplo, de Sara, yo no tengo una composición, una formación académica pura. A mí me parece muy interesante este tipo de herramientas porque a mí me permiten, por ejemplo, silbar o tararear algo, eso se convierte en notas. Y ahí ya, de mi propia formación autodidacta, ya pues veo qué notas tienen, la armonía, el bajo, subo, pongo. Y con eso puedo generar cosas. ¿Está basado en IA? Sí. Pero estoy usando herramientas y me estoy comiendo en aprender cómo se mezcla, qué significa la armonía, cómo se relaciona una melodía con su percusión, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que al final, a lo mejor yo lo estoy aprendiendo de una manera simplificada, pero estoy poniendo mi tiempo y mi esfuerzo en que mi labor creativa esté en todos los niveles. Entonces, por ahí hay muchísima creatividad que va a venir nueva. También vamos a ver en los próximos meses, como ya pasó cuando llegó la música electrónica, muchísimos remixes. ¿Vale? Y de hecho ya los estamos viendo. Estamos viendo nuevas canciones que en realidad son la unión de 3 canciones que ya conocíamos y son auténticos hits. ¿Por qué? Porque a todos nos suenan, porque en realidad eran canciones que ya conocíamos. Y estamos viviendo un momento, entre comillas, dorado de todos esos remixes y esa nueva forma de crear música, donde la figura del artista y no tanto del compositor, pues toma un protagonismo diferente. Y hay un proceso creativo, porque el objetivo de esa canción no es como en la parte del copyright de esto es mío y por favor que quien lo use me tiene que pagar o quien lo use me tiene que mencionar. Tal. Tiene una parte más de yo voy a dar un concierto, voy a hacer un espectáculo y esto es lo que quiero presentar. Y por debajo tendré 25 copyrights que pagar.
que de hecho es una cosa que esto seguro que Marta le suena, ¿vale? En los últimos meses ha ocurrido mucho que cuando llegan esos copyrights, antiguamente pues a lo mejor tenías, esto era un remix de una canción, y ahora llegan los remixes de 27 canciones, que es una cosa bastante curiosa, y es porque está pasando mucho esto, que con esas tecnologías puedes generar remixes con diferentes y puedes generar los puentes, que antes tenías que saber mucho y además era un dolor aunque supieras, de decir, pues voy a pasar, yo qué sé, pues no sé, de una canción a otra, ¿vale? Tengo que generar en medio un puente para que suene natural, ¿vale? Y esa generación de puentes era un dolor, y ahora la IA te lo hace solo, ¿vale? Tú le dices cómo lo quieres de largo el puente y te lo hace solo. Aquí quería entrar porque obviamente esto abre una puerta muy grande a ciertos tipos de pensamientos. Imagino, no sé, Sara, Marta, imagino que también estaréis vosotras acostumbradas a este tipo de discursos, ¿no? Que suenan mucho por redes, por internet y en nuestro día a día, como es que hay mucho intrusismo, es que ahora, claro, hace una canción cualquiera y me quita el pan, o es que ahora puede escribir un artículo cualquiera, es que ahora... ¿Cómo veis esto? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Si queréis comenzamos por ti, Sara, y vamos luego con la opinión de Marta. O sea, hay intrusismo, pero de nuevo, hay determinados, no voy a decir delito, pero que han existido siempre. O sea, intrusismo en muchas áreas ha existido siempre. Y un músico no es el que se forma en un conservatorio, son muchas otras cosas. Entonces, yo lo que sí que creo es que estamos en una transformación acelerada que no sabemos ni a dónde va. Entonces, hay tareas que antes nos llevaban una semana y ahora se pueden resolver en minutos y relacionadas con la creatividad, maquetar una imagen, escribir determinados textos, pero también aparecen nuevas, escribir nuevos prompts. Esa labor que yo, por ejemplo, le he visto a mis compañeros para diseñar una exposición con una IA generativa, revisar outputs, entrenar los modelos, seleccionar el dataset, diseñar la experiencia y cómo se iba a comunicar. De hecho, para mí los perfiles más valiosos no son los que dominan puramente la inteligencia artificial generativa en este momento, los que conocen las herramientas, sino los que saben cómo integrarla en procesos humanos que son mucho más complejos, en diseño, en comunicación, en estrategia, porque herramientas... ahora sí que es cierto que estamos viviendo un boom, pero el reto está en cómo interactúan con las personas. Y de hecho, al hilo de algo que decía antes Eduardo, con lo del concurso literario, está habiendo un camino de ida y vuelta. Es decir, nosotros utilizamos mucho la IA, yo la utilizo todos los días en mi vida. De hecho, lo que más sufrí en el apagón es eso. Tristísimo, pero cada vez empezamos a escribir y a hablar a veces con cómo ella nos devuelve los resultados. Y yo lanzaría también una pregunta que me hago mucho, que es, ¿todo lo que puede hacer una IA lo debe hacer una IA? Porque es que a lo mejor tenemos que reservar un reducto de cosas que es que esto lo tiene que hacer el ser humano porque nos hace mejores. Porque nos permite desarrollarnos como seres humanos. Es que a veces somos muy directos con si esto tarda en hacerlo un minuto y de la otra manera, ya. Pero estás desarrollando otra serie de habilidades que socialmente son muy relevantes más allá del tiempo que tardas en hacerlo. Y por tanto creo que hay que darle una pensada un poco más allá de, venga, lo resuelvo y me lo quito. Y es como, no, vamos a ver también cómo nos aportan la existencia de todo esto. En tu caso, Marta, ¿qué ves en tu día a día con ese tipo de argumentarios? A ver, yo lo primero que querría remarcar es que claro, ahora pues es más fácil componer canciones, ¿no? Porque claro, como decíamos, claro, pues está esa posibilidad de componer canciones como ejemplo de manifestación artística de todas las que hemos dicho de la IA, pero claro, hay que partir, y es un tema del que luego tendremos ocasión de hablar, de que todas estas IAs han aprendido a raíz de canciones y de música creada por autores humanos que han invertido años de su vida, esfuerzo, y que la mayoría de IAs comercialmente disponibles no han pagado remuneración a esos autores, que están sirviendo para que otros construyan sobre su trabajo y ellos se quedan expulsados del mercado, ¿no? Pero bueno, para mí ese es el principal problema de todo esto. Ha sido Jumanji, ha sido la jungla durante mucho tiempo y ahora nos encontramos con que es que esta traducción que hice yo de este libro en esta editorial se utilizó para entrenar esta IA que están utilizando ahora para esta editorial nueva ahorrarse X dinero en que traductores hagan su trabajo. O sea,
Yo creo que ese Claro. es el principal problema que nos encontramos a día de hoy. Yo no sé, Sergio, si quieres que cuente ahora o más adelante un poco Dale, cómo sin debería ser esto. O sea, miedo. esto, Tira. o sea, no es, quiero aclarar que no es una, así como hay cosas dudosas, esto no es dudoso bajo el derecho español y europeo, porque aquí la legislación que tenemos en este caso es transposición de directiva, o sea que es a nivel europeo es igual. Para utilizar materiales protegidos por derechos de autor para entrenar una inteligencia artificial se tiene que pedir consentimiento a los autores y pagar una remuneración. Y eso es algo pues que mayoritariamente en la práctica generalidad de IAs disponibles comercialmente en el mercado pues no ha ocurrido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay, bueno, primero que evidentemente pues ha habido una infracción de derechos y no se ha pagado, pero segundo es el futuro que viene, ¿no? Precisamente por la facilidad para ahora componer canciones. Hablo de canciones por un ejemplo, ya he dicho que esto es toda la actividad creativa. Con IA, pues esto lo que tiene es un riesgo de canibalización para los autores humanos, porque claro, en muchas facetas pues se va a preferir utilizar pues una música generada por IA para no pagar derechos cuando esa música se genera por IA precisamente porque ha sido entrenada con sus propias canciones, ¿no? Esto es como si, bueno, pues por poner un ejemplo, claro, yo hago una saga de libros de Marta Nadal con mi sello y luego hay otro que me imita el estilo y que no me paga y a partir de entonces pasan a utilizar todos pues mi estilo, ¿no? Pues bueno, esto es un poco el problema que hay. Aquí para ponerlo un poco a tierra y sobre números, que aquí parece siempre que es como todo muy difuso, ha habido varios estudios que hablan de que en 2028, o sea, no en 10 años, no, en 2028, ya más de un 20% de los ingresos de los autores van a estar en peligro por la IA. Y a mí me gustaría recordar que cuando hablamos de autores, hablamos de superestrellas internacionales, pero también hablamos con gente que conozco yo a mi día a día en SGAE, que son compositores brillantes, talentos jóvenes con muchísimas ganas de aportar y de crecer, que os aseguro que del porcentaje total de autores, los que son superestrellas y llenan estadios son una minoría. Hay muchos que les cuesta mucho ganarse la vida con la música y también a estos les afecta a todo el ecosistema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada vez va a costar más ganarse la vida como autor. ¿Y esto a qué nos lleva? A que cada vez va a haber menos autores humanos. Y si hay menos autores humanos, pues también hay menos material para nutrir a las IAs. Con lo cual, ¿esto en qué se traduce? En una pérdida de creatividad en general, porque la creatividad, como decía Eduardo, la va a aportar el autor humano que innova, porque la IA siempre construye sobre lo existente. Pero luego, además, no es un problema solo para los autores, ¿no? Y decir, bueno, pues los autores que se apañen. Es un problema como sociedad, si me apuráis, ¿no? Porque al final, como sociedad, la cultura es entretenimiento, desde luego, pero también nos ayuda a construir nuestra identidad cultural, nuestra memoria, es crítica social, es crítica de estilos de vida, nos hace reflexionar sobre valores, nos conecta con nosotros mismos. En definitiva, es una pérdida, yo creo, para todos, ¿no? Para los autores. Como sociedad, yo creo que sí que tenemos que intentar que siga habiendo autores humanos que puedan vivir de la música, porque de eso la disfrutamos todos, ¿no? Entonces, bueno, me gusta traer esta otra colación, porque a veces cuando hablamos de remuneración a los autores, pues uno siempre piensa eso, ¿no? En bueno, ¿qué más le da a la estrella que llena estadios, ¿no? Que se usen sus canciones? Y la realidad es que el gran porcentaje de autores les cuesta mucho vivir de la música y con este camino cada vez les va a costar más. Ante esto, ¿hay algún modo de rastrear si una obra nuestra, una creación nuestra, un contenido original, un autor o de una autora, ha sido utilizado para entrenar a una IA? ¿Existe esto realmente? La respuesta es compleja, ¿vale? Ahora mismo digamos que tenemos dos tipos de IAs, ¿vale? Las que son herramientas totalmente comerciales y cerradas, o podría ser OpenAI, típico ChatGPT, es una herramienta comercial y cerrada. No sabemos con qué dataset se ha entrenado, solo podemos saber lo que nos cuentan. Y luego tenemos herramientas que son abiertas, que son modelos open source, que vienen de grupos de desarrollo, grupos de gente de diferentes tipos, que hacen que sus modelos sean abiertos y que explican el proceso de entrenamiento y los datasets que se han usado. ¿Vale? Entonces, cuando nos enfrentamos a una herramienta comercial, lo que está ocurriendo es que las herramientas comerciales están tomando dos caminos.
Podríamos llamarlo el camino, por ejemplo, de Suno, ¿vale? Suno lo que te dice es que tiene firmado acuerdos con, no te dice exactamente con quiénes, pero te dice que tiene firmado acuerdos con las grandes productoras musicales y que todo su entrenamiento se ha hecho según los acuerdos con los que han llegado con ellos. Con lo cual, en teoría, ellos te dicen que no se ha violado jamás el derecho de autor. Por otro lado, tenemos el enfoque, vamos a llamarlo Meta. ¿Vale? Meta lo que ha dicho es, como las redes sociales son mías, todo lo que scrapeo de redes sociales, música, vídeo, texto, imagen, considero que es mío. Y el que no quiera me tiene que poner una queja, que además primero la pusieron, que era solamente un formulario que marcabas, y ahora ya no, ahora ya tienes que irte al formulario, en el formulario tienes que marcar que lo quieres, entonces te sale un correo, y en el correo tienes que volver a escribir diciendo, sí, confirmo que no quiero que uséis nada mío. Y aún así te dicen, vale, vamos a intentarlo, pero no te lo garantizamos. ¿Vale? Y este es el motivo por el que los últimos modelos de Meta, ¿vale? En teoría, y digo en teoría porque es muy cachondo, están restringidos en la Unión Europea, pero sin embargo tú tienes activado el Meta AI tanto en Instagram como en Facebook, como en WhatsApp, ¿vale? Entonces, están los dos caminos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ambos dos tienen sus pegas, es decir, por un lado está la gente que está cogiendo sin más y te lo coge todo, ¿vale? Y le da todo igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta hace relativamente poco, ¿vale? Y estamos hablando de 2019, 20, 21, ¿vale? En ese marco de tiempo, en los términos y condiciones de uso de las grandes plataformas de redes sociales, de plataformas de imágenes de stock, de música de stock, ¿vale? No había ninguna limitación para hacer entrenamientos masivos ni para utilizarlo. De hecho, es más, muchas de esas herramientas ofrecían APIs si querías hacer un uso masivo de ellas. Por lo tanto, muchos de los datasets que se recogieron hasta esa fecha, hasta 2019, están en una zona, vamos a llamarla gris. ¿Vale? Es decir, que tú creabas algo, lo subías a tu Tumblr, ¿vale? Allá en 2015, y está en una zona gris si realmente cuando lo subiste permitiste que realmente a día de hoy se pueda estar entrenando para ellas. ¿Por qué? Porque había propósitos que eran como muy abiertos. ¿Permites que otras empresas lo usen de manera masiva? Y tú, vale, no sé, ¿sabes? Ni lo lees, dices que ok. Entonces, ¿qué problema hay? El problema es que ahora hay gente que está viendo sus obras, por ejemplo, es de DeviantArt. Mucha gente ve sus obras que subió en su día de DeviantArt, que le llevaron meses de trabajo detallando cada parte, cada momento, cada tal, de una ilustración maravillosa. Y el hecho de que a día de hoy esa ilustración se esté usando en IAS para entrenar, ¿vale? Es totalmente legal y es un follón. ¿Vale? Porque claro, o sea, cuando van a reclamar no tienen que reclamar, oye, esa imagen es mía, y te dicen, correcto, es tuya. Y esta que ha sacado la IA se parece muchísimo, y te dicen, ya, pero se parece no quiere decir que sea igual. Y aquí podemos entrar en las clásicas discusiones de derechos de autor de toda la vida, que es hasta qué punto de igualdad se va a considerar. Y es muy probable que veamos muchas, de aquí a final de la década, ¿vale? Es probable que veamos muchas discusiones de ese estilo, que se van a redefinir cómo se mide el plagio a nivel de derechos de autor y a nivel legal. Pero va a ser algo legal. Pero eso no va a hacer que sea ilegal que la imagen que subiste en 2005 y que la están usando ahora la puedan usar, porque va a seguir siendo igualmente legal porque cumple los términos y condiciones que existían en el momento. Bueno, y también hay yo otro en eso tengo que discrepar ahora. Dale. Bueno, ahora termina. Vale, hay otro problema y es que hay IAs que se entrenaron en 2018, ¿vale? Y hay una cosa del entrenamiento de las IAs que es muy simpático, y es que muchas de estas IAs creativas no se entrenan cada vez de cero, sino que se usa una especie como de núcleo. Entonces, esos núcleos que se entrenaron muchas veces en 2018, ellos te dicen, yo te garantizo que este núcleo, que es un entrenamiento que se congeló en 2018 y está ahí, este núcleo no ha usado ninguna imagen a partir de 2019, que es cuando tú me dijiste que no podía usarlo para esto. ¿Vale? Entonces, yo este dataset lo cogí y además tú me lo aprobaste porque tú no eras consciente de lo que iba a significar esto. Ahora, el entrenamiento que he hecho por encima está hecho todo con imágenes que están todas dentro del marco legal. Y el que he hecho después por encima, igual. Y el que he hecho después por encima, igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cuánto
de fácil o difícil es saber hasta qué punto se ha usado una imagen tuya en un entrenamiento? Pues casi imposible. La única forma de que lo sepas es que la persona que lo hace te declara y te dice, mira, este es el núcleo, que es un VGG16, que tiene este dataset. ¿Vale? Y esta es la primera capa que he usado, que tiene este otro dataset. Y esta es la segunda, que tiene este otro dataset. Y esta es la que sube la que escala, porque al final la última capa lo que hace es escalar, ¿vale? Para que la imagen sea de alta resolución. Y entonces he usado estas otras imágenes. Y claro, tú lo ves y dices, vale, es cierto, mi imagen está ahí, pero yo sí di consentimiento para esa imagen y en ese momento. ¿Vale? En este caso, creo, Marta, tenías la discrepancia de que ahí tú no tenías tan claro de que a lo mejor si fuera algo que hubiera subido hace tiempo, realmente no fuera algo que fuera... Aquí juegan dos cosas, ¿no? Por un lado el derecho de autor y por otro lado la legalidad de los términos y condiciones, ¿no? No porque algo esté incluido en los términos y condiciones tiene que ser válido y de hecho nuestro país precisamente ha sido de los más defensores con los consumidores a efectos de declarar la nulidad de algunas cláusulas generales, con lo cual, para empezar, habría que ver en detalle cada una de esas cláusulas, ¿no? Si cumplen con los requisitos de transparencia y en fin, de equidad que se exigen para su validez. En segundo lugar, y yendo al derecho de autor, también hay que ver exactamente qué se ha firmado y qué se ha cedido, ¿no? Porque al final, aunque digamos que todo el desarrollo normativo más específico sobre IA ha sido más reciente, digamos, o sea, normas específicas, pero bueno, siempre en derecho de autor siempre ha estado prohibido copiar una obra ajena, el derecho de reproducción, que es algo que se infringe cuando se hace un entrenamiento de IA, pues infringe ese derecho, con lo cual no necesitas una regulación específica. Bueno, aquí Eduardo discrepa, pero bueno, No discrepo completamente en que se infrinja el derecho de copia cuando haces un entrenamiento, por cómo funciona un entrenamiento, porque un entrenamiento no coge una obra y la copia en la memoria del modelo, ¿vale? No funciona así, y como no funciona así vamos a llamar que es gris, pero para mí, de hecho, no como quería yo entrar tampoco en... Como es muy ¿vale? técnico no se está el infringiendo debate, en ningún caso. Sí, como que es muy también... técnico el debate, tampoco creo que sea de interés bajar tanto a tierra. Desde luego, o sea, para mí está claro, y la regulación europea de la excepción de minería, textos y datos, que es la que permite entrenamiento, pues también parte de esa concepción. Y por tanto, como digo, o sea, para mí no, desde luego no está nada claro que porque alguien firmara en 2005 o aceptar unos términos de uso se pueda utilizar material protegido por derecho de autor. Vamos, en absoluto estoy de acuerdo y discrepo totalmente, sin perjuicio de que, oye, por supuesto, pues al final caben las opiniones. Pero bueno, sí que yendo un poco a lo que es por aportar el marco regulatorio de hoy, porque esto es un tema que se está debatiendo ahora mismo en el seno de las autoridades europeas, es precisamente qué hacer con esto, ¿no? ¿Cómo un autor puede saber si le han utilizado su obra? Y lo que se han dado cuenta es que, claro, si no regulamos esto específicamente, pues es muy difícil, como decía Eduardo, es casi imposible. Entonces, el reglamento de inteligencia artificial lo que obliga es a las empresas que utilizan, las empresas que han desarrollado inteligencia artificial a publicar un sumario, un resumen de los datos utilizados en el entrenamiento. El contenido concreto de ese resumen todavía es algo que se está debatiendo. O sea, pues digo que estamos hablando de cosas que muchas de ellas están todavía en el seno de ese debate. Pero bueno, qué duda hay que si un autor quiere oponerse a que su obra sea utilizada en entrenamiento y puede, porque conforme al marco legal vigente, pues desde luego puede, si no sabe que le han utilizado sus obras no puede reaccionar. Entonces, pues lo que se pide desde la parte cultural es que haya esa transparencia, ¿no? Y bueno, el ministro de Cultura español, pues precisamente en la última intervención que hubo en la comisión en el seno de este tema, pues pidió eso, ¿no? Que hubiera una transparencia para que pues los titulares de derechos pues puedan decir, oye, pues no uses mi obra porque no quiero que mi obra forme parte de ese entrenamiento. O sí, mira, usa mi obra, pero vamos a pactar una remuneración, ¿no? Pues es un poco lo que... Pero vamos, que ya digo, esto es algo que tan vigente que se está ahora mismo discutiendo el contenido de ese resumen. Sí, al final este debate es un claro reflejo de lo que nos estamos encontrando hoy en día como sociedad ante este problema. Quería preguntar también en este caso a ti, Sara, ¿tú crees que deberíamos establecer algún tipo de canon, algún tipo de licencia a la hora de usar obras protegidas para el entrenamiento de inteligencia artificial?
¿O es inviable desde un punto de vista más técnico o legal? O sea, aquí también, si queréis, Edu y Marta, añadir, pero lanzo la pregunta a Sara en primer lugar. Yo la viabilidad se la voy a dejar a Eduardo. Y la viabilidad de algo que voy a proponer también, que es porque tú en un momento dado has podido ceder un derecho y decir que se entrene, pero en otro momento puedes decir ya no quiero. Y entonces, ¿qué pasó con lo que diste en 2015? Quiere decir que ahora mismo estás un poco atado porque se ha entrenado un modelo que sigue su vida independientemente de tu obra. Entonces, ¿cómo afecta y qué hacen? ¿Sacan la obra del modelo y qué ha pasado con el...? Claro, es muy complejo. Entonces, yo sí que creo que el hecho de que, o sea, si la IA no sería nada y de hecho necesita datos generados por los humanos para mejorar y ser capaz de ejecutar esas obras que nosotros le pedimos, porque ella no ejecuta nada. Es decir, hasta que nadie le da un botón, ella no está trabajando en nada. El PROM es el punto de entrada y el botón es la ORD, es lo que la activa. Somos los humanos los que le pedimos cosas basados en todo lo que hemos generado los humanos. Vale, trabaja a nuestro servicio con todo nuestro bagaje cultural, social, creativo, artístico. Yo creo que de alguna manera se tiene que reconocer que eso existe. Yo creo que los que estamos aquí no somos los que tenemos que decidir y que hay que meter en la conversación al autor. Porque a lo mejor el autor es muy feliz con que le digan esto se ha basado en una imagen o en 5.000, porque nunca se va a basar ni en una ni en 5.000, sino que hablamos de sistemas muchísimo más complejos, pero a lo mejor a nivel de visibilidad le sirve y a lo mejor lo que está buscando es remuneración. Yo creo que en la conversación tienen que estar los que están afectados y que muchas veces cuando intentamos solucionar este tipo de cosas desde lo técnico y desde lo puramente regulatorio, sin contar con los grandes afectados, se hace muy difícil. ¿Tiene que haber remuneración? Sí. ¿En forma de qué? Tendrá que ser un acuerdo con ellos. ¿Edu? A ver, lo primero es entender que dentro de una IA no está la imagen o la obra nunca. Entonces, esto que parece como una defensa, en plan, no, es que me estoy defendiendo, aquí no está tu obra, no. El problema es que al no existir, yo no puedo ir dentro y quitarla. Es decir, esto no es una base de datos en la que yo diga, ¿sabes? No es como si fuera un Excel donde yo diga, pues mira, tu obra es el registro 32.000, lo quito. Ya está, no hay problema. ¿Vale? El siguiente punto es que entrenar inteligencias artificiales es extremadamente caro y lento. Entonces, cuando tú necesitas algo que tiene que reentrenar, porque yo toco el dataset de origen y tengo que reentrenar, pues seguramente lo que me estás pidiendo, que tú dices que tenga una remuneración para el artista, perfecto. ¿Qué ha ocurrido en algunos casos? Ha ocurrido que lo que yo sí puedo ver como entrenador de una IA es cuál es el porcentaje de impacto que tiene tu obra en concreto en la salida. Es decir, si yo doy tu obra como ejemplo y digo que la quiero igual en salida, es decir, un plagio puro y duro, ¿vale? ¿Cuánto le cuesta a mi IA sacarla idéntica? Y a esto me refiero que cuando entrenamos las IAs son modelos probabilísticos. Y lo que ocurre es que lo que nos va diciendo es la probabilidad de que un píxel de al lado tenga el mismo color, o la siguiente nota sea esta o aquella, o la siguiente palabra sea esta o la otra. Y eso es como una especie de mega mix de todo lo que se le mete. Entonces, cuando yo le pido, recréame exactamente tu obra, que yo sé que he usado tu obra para entrenar, hay muchas veces que no voy a conseguir que salga, ¿vale? Porque tu obra ni siquiera se ha tenido en cuenta. Es decir, pertenecía al dataset de entrenamiento y ni siquiera se ha tenido en cuenta. Entonces, resulta que tú me dices, oye, yo quiero una retribución razonable para mí, porque creo que tu IA está muy impactada y muy influenciada por mi obra. Yo lo miro y digo, efectivamente, tu obra está en mi dataset de origen, reentrenarlo me cuesta 5 millones de euros y acabo de ver que el impacto que tiene en las salidas tu obra es inferior al 0,000001%. ¿Vale? Entonces ¿vale? Si yo estoy ganando, imagínate, 10 millones al año con esto, me cuesta 5 y tu impacto es ese, quiere decir que
¿cómo hacemos el cálculo? Si a mí me cuesta 5 millones entrenar y lo que yo tendría que pagarte a ti son 100 euros, ¿vale? ¿Cómo hacemos el equilibrio aquí? ¿Vale? Pero luego también puede ocurrir que esté en el cero absoluto. Es decir, que tu obra no se haya tenido en cuenta para nada. ¿Por qué? Porque por el mismo motivo que cuando tú subiste tu obra de DeviantArt tenía 3 visitas, cuando la IA ha entrenado con todas las obras, no le ha impactado tampoco tu obra. Entonces, hay muchas veces que es mucho más complicado que todo esto. Y, por supuesto, lo que sí que tiene que ser viable es tener una forma de decir yo no quiero que uses, ni aunque diera consentimiento en el pasado, ¿vale? Parecido a cómo funcionan los derechos de autor. Y eso sí que es viable. Es decir, oye, cuando vayas a reentrenar la IA, porque tú la tienes que reentrenar cada X tiempo, en tu próximo reentrenamiento que ya tienes planificado, quita mis obras de tu dataset. Y eso sí es una cosa que es viable técnicamente, no tiene costes y que debería poder ser fácilmente implementable para todo el mundo. Lo más complicado de todo esto es entrar en el debate de el dinero. Y es un debate muy complicado porque muchas veces los creadores de las IAs no están recibiendo ni un duro de todo esto, que también es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hay muchas veces que las grandes remuneraciones que creemos, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Stable AI tiene sus modelos totalmente open source y es uno de los modelos más usados, que es el Stable Diffusion. Ellos tienen su propia plataforma donde te lo venden, pero al ser un modelo open source hay otras 10.000 plataformas que te lo venden también. Y por lo tanto, muchas de esas plataformas son las que realmente están haciendo dinero. Y muchas de esas plataformas han hecho modelos propios basados en el modelo open source, que podríamos meter, por ejemplo, a Midjourney. ¿Vale? Entonces, tú vas y dices, oye, es que veo que mi obra está usando Midjourney. Y Midjourney te dice, no, pero es que eso es del core de Stable Diffusion. Y Stable Diffusion te dice, ya, pero es que yo no me gano ni un duro con esto. Entonces, ¿quién tiene que hacer el pago de todo esto? Entonces, todo ese tipo, y ahí estoy de acuerdo con Marta, y es lo que os decía antes, en los próximos 5 años vamos a ver muchos cambios en esto. ¿Por qué? Porque estamos mirando de entre lo técnico, lo legislativo y lo realmente creativo, qué es lo que debería hacerse para controlar que no se use, para controlar cómo se elimina de algo que se está usando, para tener acuerdos marco o entornos legales marco que sirvan para una posible negociación, porque como bien decía Marta, no puedes coger y negociar si tú eres un artista que tienes 1000 visitas en Spotify o 1000 visualizaciones, tú no vas a poder negociar con nadie. No estás en posición de negociar nada. Ahí está, Marta. Ahí está la cuestión. Recordemos, un segundo, recordemos que tenemos que intentar ceñirnos al tiempo, que nos quedan 6 minutos y nos queda todavía bastante material por tocar. Dale, Marta. Yo un poco por lo que decía Eduardo, o sea, al final aquí parece que estamos planteando un debate que es residual, no voy a buscar una obra en un dataset. Mira, la realidad no es esa, la realidad es que la inmensa mayoría, o por no decir la totalidad de autores, han manifestado mediante sus entidades de gestión, las editoriales, etcétera, que están en contra de que se usen sus materiales protegidos para el derecho a la IA. En SGAE todo nuestro repertorio son más de 20 millones de obras, más si tenemos en cuenta las de repertorios extranjeros que representamos en España, hablamos de 80 millones de obras. O sea, entonces no es que vamos a calcular cuánto vale una obra, es que vamos a calcular cuánto valen 20 millones de obras. Entonces, claro, o sea, efectivamente el impacto de una es marginal, pero es que hay que tener en cuenta que la posición de la industria en general, de los creadores, está siendo que no quiere eso y que se remunere. Entonces, decimos, ¿cómo regular esto? Pues el Ministerio de Cultura español lanzó una iniciativa legislativa que fue muy interesante. De momento, pues se aparcó, por así decirlo, se paralizó porque se está debatiendo todavía, oye, pues con todo el sector, con las asociaciones de autores, guionistas, músicos, todos, entidades de gestión. Y esto era una propuesta que consistía en que las entidades de gestión pues dábamos licencias para el entrenamiento de la IA en nombre de todos los titulares. Y si alguno de los titulares no quería, entonces lo notificaba. Pero de esa manera las compañías tecnológicas tenían un punto al que dirigirse, porque claro, evidentemente una compañía tecnológica tampoco puede ponerse a negociar 1 a 1 con millones de personas. También estaría el problema del precio, ¿no? ¿Qué precio pone esa persona individual? Bueno, pues de esta manera, digamos, era una solución buena, yo creo, tanto para la industria tecnológica como para los autores, porque, bueno, al final pues se podía negociar directamente esas licencias. La industria tecnológica tenía, por así decirlo, un punto al que dirigirse, una ventanilla única, no tenía que ir a los jueces titulares. Los titulares tenían a alguien que negociaba por ellos y si no querían, pues aún así podían decirlo, ¿no? Para mí es una propuesta que era interesante, que yo creo que se retomará. Y bueno, lo digo como algo
práctico, vamos, plasmable de que fue hace unos meses cuando se lanzó y está paralizado, pero yo creo que se retomará. Ya digo, yo creo que sería bueno, porque en esto también yo evidentemente represento a los autores, pero entiendo que hay que adoptar soluciones ponderadas que permitan tanto la innovación y el progreso tecnológico como lo que es el respeto a la propiedad intelectual, ¿no? Y este tipo de soluciones yo creo que son buenas para todos. Me gustaría que hagamos ahora un ejercicio conjunto, ¿vale? Os vamos a pedir, tanto a la gente que nos está viendo en sus casas, desde sus dispositivos, como a nosotros que estamos aquí en la charla, que abramos nuestro teléfono y vayamos a la aplicación de Mentimeter, ¿vale? La aplicación web de Mentimeter, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Una vez que entramos en Mentimeter, ¿vale? En la aplicación, tenéis que meteros en la siguiente sesión, ¿vale? A través del código que os voy a dictar a continuación. 1, 4, 5, 7, 9, 3, 7, 6. 1, 4, 5, 7, 9, 3, 7, 6. ¿Vale? Lo dejo también por ahí por el chat para que la gente del chat lo tenga. Mentimeter 1, 4, 5, 7, 9, 3, 7, 6. ¿Vale? Y básicamente la dinámica va a consistir en que tenemos que diferenciar aquella obra que sea generada con IA y aquella obra que sea de origen humano, ¿vale? Así que desde aquí, desde el pinganillo, si nos están escuchando, damos unos segunditos y arrancamos la pequeña prueba, ¿vale? Para luego orientar un poco después de la prueba ya la charla hacia los compases finales. A ver si tenemos un índice de acierto alto o no sabemos diferenciar. Vale, damos unos segundos para que os metéis un par de personas más y arrancamos. 1, 4, 5, 7, 9, 3, 7, 6. Mentimeter. Comenzamos. La imagen que veis en pantalla es verdadera, o sea, verdadera en el sentido de hecha por una persona, o es generada por IA. ¿Vale? Parece ser que la gente se está posicionando con 11 votos a generada por IA y 4 votos, 5 votos actualmente, 6 votos, 8 votos que está hecha por un humano. ¿Vale? 8 humano, 9 humano, 18 generada por IA. ¿Vale? Aquí que desde realización nos digan, es generada por IA. Ha habido 10 personas que han dicho que es generada por una persona y realmente con 19 votos gana la respuesta correcta, que ha sido generada por IA. Continuamos con la siguiente, ¿vale? La veis ahí en pantalla, es una imagen un tanto peculiar. Parece un edificio, una fábrica al fondo, una estatua ahí, no sé, ¿eso qué es? Realización, dinos qué es, por favor. Vale, ya está la gente votando. 13 personas piensan que está hecha por una mano humana y 9 personas por una inteligencia artificial. Correcto, está hecha por una persona con 18 votos a favor contra 12 que han fallado pensando que es una IA. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? Parecen unas esculturas en un museo. Vale, ya vemos que estáis comenzando a votar. Parece que aquí hay más discrepancia, ¿no? Parece que se reparten mucho los votos, el 50%, entre que está hecha de manera humana a hecha de manera artificial con una IA. Vale, parece que se va decantando el lado humano, poco a poco. ¿Vale? 18-12, 20-12. Podemos ver ahí en pantalla. Y aquí la mayoría se ha dejado llevar por su intuición, pero han fallado, ya que realmente es una imagen realizada con inteligencia artificial. Parece una imagen hecha de un museo con unas esculturas y realmente esa imagen pues no existe. O sea, existe, pero no existe esa escena en concreto. Vale, no sé si tenemos alguna más. Tenemos alguna más por aquí, eso es. Vale, parece una típica foto corporativa. Parece una típica imagen de stock, ¿no? Que nos podemos encontrar en muchas páginas para alimentar nuestras presentaciones. Aquí está completamente dividida la opinión. 15-12, 15-14.
¿Existirá esta persona? ¿No existirá? ¿Se habrá tomado de manera real esta foto? ¿No? ¿Está generada por IA? Pues ahí, casi 50-50, realmente es una imagen generada por IA y esta persona pues no existe y la foto nunca se tomó, sino que ha sido un prompt introducido en una herramienta. Curioso. Y aquí podemos encontrar una obra pictórica muy de mi nivel artístico, ¿vale? Que refleja mucho mi edad a nivel artística. Parece un arco iris, un gradiente de color que va desde el rojo al morado pasando por el verde y el amarillo. Y aquí tenemos también pues discrepancias. 15 personas piensan que es una imagen verdadera y 9 personas piensan que es una imagen generada por IA. ¿Vale? 20-10, 20-11, 21-11. Y realmente es una imagen pues que está generada por IA, imitando un poco este estilo infante, ¿no? A la hora de generar un modelo. Vale, y esta es la última imagen que os presentamos. ¿Vale? Parece que es una foto tomada a esta escultura que creo que podemos encontrar en el Louvre, creo es. La Victoria de Samotracia, ¿puede ser? 18 que es verdadera, 5 que es generada por IA, 19, 7. Yo creo que hay mucha gente que está votando también un poco a la inversa, en plan de, va, seguro que esta es para pillar, ¿sabes? Esta parece muy real, seguro que no es real. Vale, 22, 10. Y realmente es una imagen verdadera, es una foto real. Y ha habido 10 personas que pensaban que estaba hecha por IA, por a lo mejor este doble juego mental. Te piensa mal y acertarás. Pues muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Y desde aquí quería lanzaros un par de preguntas más para ir finalizando la charla de hoy, esta Tech Talk. Quería lanzarte esta primera pregunta a ti, Sara, ¿vale? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos equilibrar la innovación tecnológica y la justicia para las personas que son creadoras de contenido y proteger su protección, su identidad personal? ¿Vale? Voy a hablar de 3 palabras que ahora son un poco utópicas, que son transparencia, porque no todos los modelos la tienen y necesitamos saber cómo funcionan, con qué se entrenan, qué sesgos tienen. O sea, no podemos construir confianza, que al final es lo que estamos pidiendo cuando estás trabajando sobre una caja negra. Participación, porque al final creo que los creadores, las comunidades o los representantes de los creadores tienen que estar idealmente en el diseño de las tecnologías que cuenta con ellos, pero de alguna manera no pueden estar fuera de la conversación y no vale con consultarnos al final cuando, oye, he hecho todo esto y llevo décadas invirtiendo en una tecnología, ahora, ¿qué te parece? Que he contado con parte del trabajo de todos vosotros. Y después yo me voy a ir, intentamos proteger lo humano, entonces para mí hay un tema también de cuidado. Porque estamos hablando de identidades culturales, hablamos de sensibilidades, hablamos de expresión, hablamos de caras, de estilos pictóricos, de estilos artísticos de personas. Entonces, también la IA es una manera de mirar el mundo y se ve perfectamente cuando comparas un modelo más sesgado hacia la geopolítica asiática con un modelo más sesgado hacia otro tipo de geopolíticas, que ellos también miran el mundo y lo miran desde donde se han ido hechos. Entonces, si no cuidamos la mirada, pues podemos acabar automatizando cosas que a lo mejor no son las que queremos automatizar y que también influyen en nuestra manera de estar y de pensar. Estupendo. Pues para cerrar el Tech Talk, os quería también preguntar tanto a ti, Sara, como a ti, Marta, como a ti, Edu, un titular de cierre que penséis que puede ser interesante. Comenzamos por ti, Edu. Al final, yo creo que esto se resume en la IA está aquí, ¿vale? Está en nuestra mano usarla y al final la parte más humana que le podemos dar a la IA es que la IA no se usa sola. La IA la usamos las personas y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de darle ese punto ético, pero también ese punto moral cuando la estamos usando. Y de saber que si estamos produciendo un plagio, pues no lo publiquemos. Obviamente. Marta. Yo me quedo con el titular de que hay que proteger la autoría humana y casi diría lo humano, ya solo no trascendiendo de la autoría frente
frente a la IA, un poco por lo que decía Sara y lo que comentábamos antes al inicio, ¿no? De que como sociedad realmente ahora estamos en un momento pues como de casi euforia, ¿no? De lo novedoso que es esto y todo lo que nos trae, pero hay que recordar también que, bueno, las tecnologías no son buenas o malas en sí mismas, ¿no? Depende del uso que se les den, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego la IA tiene que apoyar el progreso económico de la sociedad, pero tenemos que tener muy en cuenta no dejarnos arrollar y perder los valores humanos que tenemos como sociedad, y desde el punto de vista de los creadores en concreto, que es lo que a mí me atañe más, pues bueno, tener en cuenta que si queremos mañana una sociedad pues sin cultura, queremos música producida en serie por una IA, o queremos a alguien que siga teniendo historias que contar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto también forma parte del debate de qué sociedad queremos ser y qué estamos construyendo cada uno, pues lo que decía Eduardo también, ¿no? Esto parece que es un debate muy a lo macro, pero cada uno con nuestros actos, pues también al final ayudamos a construir el futuro que queremos, ¿no? Muy bien. ¿Y Sara, cuál sería tu titular? Para mí es que no, quizá nos hemos dado cuenta de la importancia de la creatividad para todo. Y me gustaría que no hubiera creatividad como lujo para los que se pueden permitir que un humano lo haga, y creatividad en serie para los que solo puedan darle a un botón. Pero sobre todo que lo que estamos intentando salvaguardar es algo tan básico del ser humano como es la capacidad de expresarse y de seguir generando materiales que nos hagan mejores. Así que para mí tenemos que pensar en cómo salvaguardamos la creatividad. Muy bien. Pues desde aquí, Marta, Edu, Sara, daros las gracias por habernos acompañado, por haber tenido esta charla tan interesante, que seguramente me da un poco pena cortar algún puntillo de vez en cuando, porque podríamos habernos pegado aquí 2-3 horas a gustísimo. Y 3 días también. Y 3 días, pero de manera a gustísima. Y también daros las gracias a todas aquellas personas que habéis estado por el chat participando y estando al tanto de la charla. Ha habido más de 100 personas visto en algún momento, o sea que desde aquí muchísimas gracias desde Soprasteria por vuestra compañía. Y nada, esperemos que nos veamos pronto en la próxima Tech Talk, y os recordamos que podéis votar, ¿vale? Y valorar la charla de hoy, ¿vale? Os dejan por aquí mis compañeras de comunicación y marketing esa encuesta. O sea que os pedimos, por favor, que le dediquéis unos segunditos, y nos vemos en la próxima Tech Talk de Soprasteria. Muchas gracias. Gracias.